Bueno, del pasaje que quiero hablar el día de hoy es un pasaje que se encuentra en el libro del Éxodo. Y eh, es un pasaje que a simple vista parece que no tiene nada que ver con nosotros porque habla de las reglas de la esclavitud. Bajo qué circunstancias el pueblo de Israel podía tener esclavos y qué es lo que debía de suceder con esos esclavos o lo que podía suceder con esos esclavos. Quizá para muchos que escuchen esto pensarán que en nuestra época pues ya no hay esclavos, pero yo creo que tenemos que darle el sentido. Todas las cosas que están escritas en la Biblia, le decía en la mañana a mi esposa que la Biblia es un libro vigente, aún para el día de hoy, aún para mucha gente que considera que estamos anacrónicos, es decir, fuera de tiempo, que tenemos unas costumbres medias extrañas. Es un libro que es vigente para cada una de las vidas del día de hoy, crean o no crean en lo que dice la Biblia. Es un libro que es vigente, que nos puede decir qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, el pasaje que escogí es un pasaje que se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 21, de los versos 2 al 6. Si no lo encuentran, yo se los voy a leer literalmente de la versión Reina Valera del 60, que es la que casi todos tenemos. Entonces lo voy a leer y dice, del verso 2 al 6, dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Para poder entender lo que quiero decir de este pasaje, me gustaría contextualizarlo, ponerlo en un contexto que podamos entender. Entonces, en primer lugar, me gustaría decir que aquí está hablando acerca de una ley que es extremadamente vieja, por lo menos 4000 años tiene esta ley. Y no logramos entender a qué se refiere completamente porque afortunadamente en nuestro país el esclavismo, los esclavos, desaparecieron desde hace tiempo, pero imagínense lo que sería ser esclavo en estas épocas, bajo qué circunstancias se llegaría a ser esclavo. Aquí está hablando de esclavos que son hermanos, es decir, esclavos que pertenecen a la misma raza, a la misma familia, al mismo pueblo que el que lo está comprando. Entonces, había yo entiendo como una cierta suavidad para con el trato, por eso la ley dice, lo vas a comprar y te va a servir 6 años y el séptimo puede salir libre. Pero para entender cómo era la vida de un esclavo, podemos decir que hubo esclavos en todas partes del mundo durante muchos años de la historia de la humanidad. Y por ejemplo, si hay negros actualmente en los Estados Unidos es debido en gran parte a los esclavos africanos que se trajeron para trabajar las plantaciones de Virginia y de Kentucky y de todas esas regiones de los Estados Unidos a precios ínfimos que les costaría el mantenimiento, trabajos de sol a sol y más, y bueno, unos abusos terribles que se hicieron, y estos abusos no solamente se hicieron en los Estados Unidos, sino aún se hicieron en partes de nuestra América, aún con los españoles. Hay una película que se llama La Misión que les recomiendo, que bueno, habla acerca de los esclavos mismos, cómo eran tratados los indios de América del Sur principalmente como esclavos, y cómo también trabajaban en las plantaciones de la Patagonia y de Uruguay, Paraguay y toda esa zona, ¿no?, que estaba pues ocupada por los españoles. Pero bueno, yo quiero contextualizarlo a un sentido más moderno. Decía que, bueno, quizá los jóvenes que ahora nos acompañan, no muchos hayan tenido oportunidad o no tengan todavía en la actualidad oportunidad de tener servidumbre en su casa. Pero yo fui una de las familias, digamos, riquillas, que casi toda la vida en mi casa hubo servidumbre de tiempo completo. Y la gente que sirvió en la casa de mi papá eran regularmente
mujeres jóvenes traídas del pueblo de mi papá que se venían a trabajar con nosotros 2, 3 años y pues vivían en el techo como si fueran parte de la familia, ¿no? Y de hecho así eran consideradas en mi casa. Pero quiero hablarles de 3 mujeres en especial que también estuvieron en mi casa. Estas mujeres venían de la Sierra Mije y estas mujeres no hablaban un español bastante raquítico. Y por ponerles un ejemplo, una de ellas se llamaba, en la mañana dije Ignacia, pero no, se llamaba Nazaria y le decíamos Nachita. El primer día que llegó Nachita a la casa, recuerdo que le pedí que prendiera la luz del pasillo. Y la mujer se quedó, estaba chimuelita, y se quedó así como rascándose las encías, una contra otra, en signo como de desesperación de qué me dice, ¿no? Y estaba con sus manitas así, la señora, ¿no? Mi mamá, cada vez que tenía una actitud así de que hacía las manos así, le decía, no me toque las castañuelas, Nazaria, ¿no? Porque se quedaba la pobre como con estrés, ¿no? De que no sabía a qué se refería. Con eso quiere decir que la mujer vivía en una zona tan aislada de la República que bueno, no sabía ni lo que era prender la luz, no tenían acceso a un interruptor eléctrico y no sabía subirlo o bajarlo para saber qué es lo que hacían. Estas mujeres, repito, vivían en unas zonas tan aisladas que nunca habían padecido una enfermedad que es muy común en la ciudad, que es el sarampión. Entonces, cuando estuvieron aquí en la ciudad, a estas, en diferentes épocas estuvieron las 3, pues les dio el sarampión y se vieron extremadamente graves, ¿no? Muy graves se vieron porque les dio el sarampión, yo creo que tenían más de 25 años y la señora esta Nazaria tenía fácilmente unos 45. Entonces se las vieron muy graves y fueron atendidas en mi casa, ¿no? Pero en mi casa no todo era miel sobre hojuelas porque se levantaban muy temprano, nos daban de desayunar a los que nos íbamos a las 6:30, 6 de la mañana a la escuela o a la universidad. Y luego tenían que lavar los trastes, subirse a arreglar las recámaras, barrer, trapear arriba. Todos los días se lavaba en los baños. Y ya que mi mamá preparaba la comida abajo, lavaba los trastes que habían ensuciado, ponían la mesa, se sentaban a comer con el que llegara o con el que estuviera, lavaba los trastes y luego quizá hacía algún quehacer en la tarde de no sé si lavar o planchar o cuando mi mamá compró la secadora, pues era más fácil porque ya sacaban la ropa inmediatamente, la extendían, no la colgaban y ya no era necesaria plancharla, el famoso wash and wear, ¿no? Que muchas mujeres deben de dar gracias a eso, ¿verdad? Entonces, no era exactamente miel sobre hojuelas, pero tampoco vivían una vida tan dura porque pues en la tarde ya venía la hora de la telenovela, la estaban viendo, pero si alguno quería cenar a una hora determinada, pues Nazaria era la encargada o Magdalena o quien fuera, la muchacha encargada de darnos de cenar y pues, no nos importaba, o sea, no, si era el final de la novela, pues estábamos primero nosotros y luego la novela, ¿no? Y se dormían tarde hasta que lavaban todos los trastes de la cena y bueno, al día siguiente nuevamente su ciclo de vida, ¿no? Sus labores cotidianas. Entonces, yo quiero comparar la vida de un esclavo, de un siervo, con la manera en la que nosotros llegamos. Un siervo llegaba a este punto de venderse, de vender su trabajo, su vida prácticamente durante 6 años, por lo menos en el pueblo judío. Llegaba bajo circunstancias especiales. Quizá habían estado endeudados de tal manera que ya no tenían manera de pagar la deuda y se vendían. O eran gente no preparada, que no tenían un recurso para vivir, una manera de vivir, o no tenían estudios para tener un oficio o cualquier cosa, entonces decidían venderse. Y se vendían y estos hombres entraban al servicio de estas personas que tenían el recurso económico y la capacidad de sostenerlos a cambio de trabajo a la hora que ellos quisieran, de la manera en la que quisieran. Y es semejante si nos ponemos a comparar, a hacer una comparación entre un esclavo con la manera en la que nosotros llegamos al Señor. Dice, por ejemplo, el Apocalipsis que nosotros llegamos ante Dios como ciegos, miserables y desnudos, ¿no? Hablando en Apocalipsis 3 del el estado del hombre, de cómo es el estado que tiene el hombre para con Dios. Entonces algunos llegamos enfermos con nuestro amo, ¿no? Llegamos derrotados, llegamos sin trabajo, llegamos con problemas
con nuestras esposas, con nuestros hijos, llegamos abatidos, llegamos cuando tenemos una gran cantidad de problemas sobre nuestra vida que no podemos, ya no sabemos qué hacer, y llegamos con este amo que nos recibe y que nos da un cuarto, que nos cuida nuestras heridas, pero claro que nos pone a trabajar, ¿no? Y a la hora que hay que darle de comer al amo, pues hay que levantarnos. A la hora que hay que hacer determinadas actividades que quiere este amo, pues hay que hacerlo, ¿no? Y ahí estamos. Y ese es el estado en el que nosotros llegamos. Como decía, algunos llegamos enfermos, llegamos con necesidades en general. No quiero ser tan específico, pero entendemos que llegamos con necesidades. Y bueno, este amo está dispuesto a atendernos, ¿no? ¿Comprenden la relación que estoy dando entre el servicio a Dios y la esclavitud? Creo que 3 lo entienden. ¿Quién no lo entendió así? Honestamente, ¿quién no lo entendió? ¿Sí lo entendiste? ¿Cómo te llamas? José Luis, ¿lo entendiste? Contesta, por favor, porque si no, digo que sonso soy, que no puedo, no darme claramente a entender, y me interesa que todos entiendan, que todos comprendan de qué se trata esto de ser esclavos del Rey de Reyes. Y fíjense que qué curioso que al principio dije que llegaron al mejor lugar del mundo. ¿Sí o no? ¿Será el mejor lugar del mundo? Entonces, ¿por qué dice Isaías 53, 2? Dice, déjenme leérselos para no inventarles. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, ¿cómo que es el mejor lugar del mundo y me estás ofreciendo, me estás hablando de un amo y yo en posición de esclavo? Para explicar esto, quiero decirles que yo siempre malinterpreté este versículo. Más de 20 años de mi vida cristiana pensé que se refería a que la apariencia física de Jesús no era una apariencia de guapura, no era ningún Brad Pitt Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y les he de confesar que apenas esta semana, el jueves o viernes, Dios me mostró lo que quería decir con esto. Para entender, para explicar mejor de qué se trata esto, vamos parte por parte. Dice, subirá cual renuevo, como raíz de tierra seca. Imagínense una planta bonita, una flor bonita, un árbol bonito. ¿Qué atractivo tendría la raíz de este árbol puesta en una tierra extremadamente seca, sin una gota de agua? ¿Qué futuro tiene? ¿Qué atractivo tiene? ¿Valdría la pena siquiera sembrar, no sé, un lirio en el desierto? Se secaría de inmediato y no tendría la oportunidad de dar el lirio, la flor como belleza, ¿no? Ese es el atractivo que tiene el hacerse aparentemente siervo de este amo que estoy hablando. Algo importante de los versículos que leí de Éxodo 21 del 2 al 6, pero específicamente del 2 al 4, es que dice algo que resulta importante. Dice que después de 6 años de servicio, al 7.º año, el hombre que no estuviera contento, que no estuviera de acuerdo, se podía ir. Pero que se iba a ir, y dice una palabra media chistosa, dice, ¿de qué? De balde. O sea, no tiene, lo hice en balde, decimos, ¿no? O sea, sucedió así como que fue un error en mi vida, ¿no? ¿Y qué saca este hombre que después de 6 años dice, ya no quiero, y se va? ¿Qué se lleva? Pregunto. No, sí, se lleva algo. Miren, porque dije que cuando llegamos con el Señor, algunos llegamos enfermos y algunos son sanados. ¿Qué se lleva? La sanidad, ¿no? Y algunos se sentaron a la mesa todos los días a desayunar, comer y cenar. ¿Qué se llevaron?
No hay un dicho en el mundo que dice, lo bailado y lo comido, nadie me lo quita, ¿no? ¿Qué se llevan? Lo bailado y lo comido, nada más. O sea, lo que quiero que entiendan la comparación. Es decir, aparentemente se llevan mucho, se llevan lo que comió, que satisfizo su estómago durante desayuno, comida y cena de 6 años, que llegó enfermo, pero se va sano. Pero nosotros no vemos a lo que, nosotros no queremos ver solamente lo que ven nuestros ojos físicos. Nosotros queremos ver lo que está más allá. Y lo que está más allá es la vida eterna. Y para efectos de vida eterna se va de balde. ¿Comprenden lo que digo? ¿Sí comprenden lo que digo? ¿No? ¿Quién dijo no? Sí, para efectos de vida eterna no se lleva nada. Porque lo que comió, se lo comió hoy. Y lo que se sanó, se lo sanó hoy. Pero para la vida eterna, está perdiendo la vida eterna una gente que decide salir del gobierno de Dios. ¿Sí? En medio de nosotros quiero decirles que los que estamos aquí, los que tenemos años, hemos visto esto aquí en esta iglesia física, en esta iglesia local. Había hermanos que se sentaban con nosotros en los eventos de la iglesia, en las fiestas, en los aniversarios, en lo que quieran, se sentaban el papá, la mamá y los hijitos, ¿no? Y ahora el papá se fue la esposa y en algunas ocasiones también se fueron los hijos. Pero hay también casos en los que se sentaban el papá, la mamá y los hijos con nosotros. Platicábamos, comíamos del mismo pollo, del mismo mole, del mismo guisado, del mismo arroz, de los mismos frijoles, del mismo pastel comíamos. Y se fue el papá, pero se quedó la mamá y se quedaron los hijos. Y hasta la fecha siguen los hijos, ¿no? Con esto quiero decir que aunque le pertenecemos al Señor como esclavos, hemos sido adquiridos por un precio. Por cierto, ¿qué precio? ¿Todos sabían eso o no? Se los acaban de informar. Todos hemos sido adquiridos por un precio. Todos. Creas o no creas, ha sido adquirido por un precio. O sea, en leyes humanas hay una, no sé cómo se llama, creo que es una como máxima, ¿no? Que dice que la ley te aplica, tengas conocimiento de ella o no. ¿Sí? Porque es muy fácil decir, no, pues es que yo me crucé el semáforo que estaba en luz roja, pero yo no sabía que la luz roja hay que detenerse. Ah, no, pues aunque sepas o no sepas, pau, ahí está, ¿no? Lo mismo sucede acá. Entonces, todos, hemos sido adquiridos por un precio. Se pagó un precio por nosotros. Hemos sido redimidos por un precio y ese precio lo pagó Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador, y están aprendiendo griego, ¿ya ven? Fuimos redimidos por un precio. Entonces, ¿qué atractivo pues tiene, regresando a Isaías, qué atractivo tiene el que les diga, ven, hazte siervo, hazte esclavo de Salvador? ¿Qué atractivo tiene? Se van a levantar muy temprano, le van a servir de sol a sol, y cuando se sienten ustedes a comer, si llega él y les pide que les sirvan de comer, le tienen que servir de comer. ¿Es atractivo? Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pero para que nosotros podamos decir que es, como dice Ageo 2:7, dice, se los voy a leer. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por un lado, dice que hará temblar a todas las naciones, y está hablando Dios, y que vendrá el deseado de todas las naciones. Entre otras palabras, el hijo del que hace temblar a todas las naciones es a la vez el deseado de las naciones. ¿Qué vieron en el deseado, en este hombre?
para que se convierta en el deseado de todas las naciones. Tiene que haber una relación como la que con toda distancia guardada había entre las sirvientas de mi casa y mi mamá. Cuando son bien tratadas, fueron bien tratadas las muchachas, que les decía que que se enfermaron de sarampión, ¿quién creen ustedes que les daba desayuno, comida y cena en su camita? Mi mamá. De tal manera que la relación que hubo entre mi mamá y las sirvientas, y entre las sirvientas y nosotros, el día que una muchacha que se llamaba Malena, después de 5 años de estar en la casa de servicio, nos dijo que se iba porque se casaba y que se iba, fue un chilladero en mi casa, de mi mamá, de mis hermanos, hasta el perro yo creo que la extrañaba. O sea, todos lloramos ahí y se abrazaba esta mujer de mi mamá. Y algo que recuerdo así que le decía a mi mamá le decía, señora, tú siempre vas a ser mi señora, le decía. ¿Y ustedes creen que mi mamá alguna vez se enojó con esta mujer? Seguramente, ¿no? Pero mi mamá le tenía tal confianza que mi mamá se podía ir de vacaciones con mi papá o poder ir a un viaje. Le decía, ahí te encargo, Malena, y aquí te dejo el dinero, ya sabes lo que hay que comprar. Y le daba el gasto y esa mujer se encargaba de ir al mercado sobre ruedas, comprar, y cuando regresaba le daba cuentas de cada peso que había gastado y le daba cada centavo de cambio a mi mamá. Le repito, el día que esa mujer después de 5 años se fue un chilladero en mi casa, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, lo veremos más inatractivo para que le deseemos. No tiene ningún atractivo humanamente hablando el estar bajo el servicio de esclavitud, de servidumbre de un hombre. Pero cuando aprendes a tener una relación con ese hombre, lo deseas y se convierte en el deseado de todas las naciones. ¿La cachaste? Bueno, ¿quedó claro de los versos 2 al 4? ¿Quién me los explica? Ya está llorando Elenita. A ver, es muy sencillo. Un agente tiene necesidad, va con un agente que tiene recursos, se vende a sí mismo, ese hombre lo compra, pero a los 6 años está en libertad de irse el 7.º año. Pero se va de balde. Si el amo le dio esposa, la esposa se queda con el amo. Pero si el hombre llegó casado, se va con su esposa. ¿Ok? Ahí vamos. Se va de balde, ¿no? Ahora vienen los versos 5 y 6. Dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Para cuándo? ¿Otros 6 años? ¿Para? Entonces vamos a ver qué situación tenemos, ¿no? No sabemos, pudo haber llegado este hombre con su mujer a ser esclavo, le sirvió durante 6 años, pero fue tan deleitoso, tan sublime haber servido a este hombre, que dice, ¿sabes qué? No solamente te amo a ti, pero no solamente porque te amo a ti, sino también porque amo a mi esposa y a mis hijos, me voy a quedar contigo y quiero hacer contigo un pacto. Dios es un Dios de pacto para el arco iris, para que ya no iba nunca más a destruir la tierra por diluvio, pacto para la promesa al pueblo de Israel, la circuncisión, pacto para todo, ¿eh? Dios es un Dios de pactos. Entonces le dice, mira, cuando sea ese el caso, que espero que sea el nuestro, como dije, espero que sea el nuestro, le dice, vas a tomar, vas a ir tú con tu amo
y vas a ir delante de los jueces y les vas a decir cuál es tu expresa voluntad. Es decir, que tú quieres quedarte a vivir por siempre con toda tu familia en casa de tu amo. Y para que eso se haga manifiesto, vas a hacer lo siguiente. Vas a traerte a los jueces y los vas a llevar a la puerta de la casa de tu amo. Y te vas a parar en la puerta de la casa de tu amo, vas a agarrar tu oreja y le vas a dar a tu amo una lesna. ¿Saben lo que es una lesna? Es como un clavo, exactamente. Es una herramienta de los carpinteros que se emplea para hacer agujeros. Como hagan de cuenta como esas cosas con las que se hacen los agujeros de los cinturones, algo semejante. Pero esta lesna era especial. Porque dice la Biblia, si están de acuerdo, que dice que hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se aguza, es decir, se sacan filo juntamente. Bueno, la lesna tiene una parte de hierro que es la que va a perforar, pero Dios, que es tan, ¿qué diré? Tan misericordioso, tan bueno, tan suave con nosotros, le puso un mango de madera. ¿Sí me entiende? ¿Para qué? Para que cuando pegue el martillo, que es hierro, con la lesna, no pegue hierro con hierro, sino que pegue hierro con madera. O sea, hasta en eso tiene cuidado Dios. Dice, sí, pero me hace el agujero. Sí, pero te lo hace con cuidado. ¿Sí me entienden? No lo hace como lo haríamos nosotros. Él tiene hierro con madera sobre hierro, ¿no? Nosotros tendríamos hierro sobre hierro, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces tú vas a ir delante de los jueces, les vas a decir cuál es tu voluntad y te vas a parar junto a la puerta y vas a agarrar tu oreja y tu amo te la va a perforar, enseñar de un pacto que está sucediendo. No como los hippies, esos que andan ahora con sus aretes y que parecen niñas, los que andan con dos aretes del mismo lado, ¿no? No, esta era una cosa seria, era una cosa trascendente para la vida de este hombre y era un pacto. ¿Qué les parece? Bueno, súbele por favor, no se oye. ¿Qué les parece esto? ¿Quién quisiera hacer este pacto con Dios? No, sí, no dije que quién lo quiere hacer. ¿A poco no se vería bonito que llegáramos y le dijéramos, Dios, yo soy tu siervo, he estado contento estos 6 años que he estado contigo y aunque el año que entra me puedo ir, te quiero decir que quiero perforar mi oreja en tu puerta y hago un pacto en el que te voy a servir? ¿A poco no se oye bien suave? ¿No les gustó la predicación? Sí, ¿verdad? Ya lo sabía. Pero vienen las preguntas difíciles. Sí, porque queremos hacer pensar a la gente y que no solamente estén contentos y digan, yo me voy a parar y me voy a perforar aquí con la puerta del Señor y voy a hacer un pacto con Él porque así es, ¿no? Porque se oye padre, eso que dices, hermano, me gusta, así se siente aquí. Que predique cada 8 días, por favor, él. Bueno, hay un hermano al que algunos de nosotros le tenemos especial aprecio, se llama Byron Walter. Vino hace algunos años a la iglesia y algunos años más atrás dio una predicación que aún me acuerdo de ella. Y él predicó en esa ocasión sobre el Evangelio de Juan, el capítulo 15, y dijo algo que ahora les voy a repetir a ustedes casi literalmente. Él dijo, del capítulo 13 al 17 del Evangelio de Juan, se encuentra lo que equivaldría al lugar santísimo del corazón de Jesús. ¿Por qué? Y es fácil comprender. ¿Se acuerdan que saben lo que es el lugar santísimo, para empezar? ¿Quién no sabe lo que es el lugar santísimo? O sea que si le pregunto, ya te iba a preguntar, ¿verdad? Sí. Bueno, el lugar santísimo es una parte de una, digamos, casa de campaña
que pidió Dios que construyera el pueblo de Israel en medio del desierto. Cuando andaba el pueblo de Israel vagando por el desierto, les dio instrucciones para que construyeran esta casa de campaña. Te digo casa de campaña porque se llamaba el tabernáculo de reunión, pero era el equivalente a una casa de campaña. Y estaba dividida en algunas secciones. La parte de afuera se llamaba el atrio, que estaba bardeado, tenía una barda de palos con madera. Luego, todo lo que estaba ahí adentro de ese lugar se llamaba atrio. Y luego estaba al centro esa casa de campaña, que estaba dividida en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santísimo era el lugar más especial, no podía entrar nadie más que una vez al año y tenía que hacer ciertas cosas que te invito a que las leas, ¿no? Para que no te las cuente, que las leas. Bueno, entonces si era la parte de más adentro y a la que solamente se podía entrar una vez al año y con ciertas características de que se podía entrar, si esa figura la pasamos al corazón de Jesús, el corazón de Jesús sobre lo que tenía en su corazón, sobre lo que le quería decir a sus discípulos, es esa la parte más íntima, más importante. Jesús estuvo con sus discípulos durante 3 años y está ahí a punto de celebrar la Pascua o celebrando la Pascua y sabe que ya vienen por él, saben que ya va a empezar su padecimiento, su crucifixión, todo lo que sabemos que le pasó. Entonces tenía que decirles lo más importante, resumir las cosas más importantes que había dicho a lo largo de 3 años, lo tenía que resumir en unas cuantas horas que tenía por delante. Ese es el lugar santísimo. Por eso dice Byron, ese es el lugar santísimo del corazón de Jesús, del capítulo 13 al 17. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó ahí? Bueno, es tan importante eso que está diciendo ahí Jesús, que solamente en el principio del capítulo 13 se encuentra el traidor, se encuentra Judas. Después del lavamiento de pies, sale Judas y ya no sabe qué fue lo que les dijo a los 11 que quedaron. O sea, es verdaderamente importante el capítulo 13 al 17. Concentra lo que Jesús tenía en su corazón, lo más importante que quería decirle a sus discípulos. No se vale que nada más lean de aquí en adelante, del capítulo 13 al 17. No se vale, tienen que leer todo. ¿Ok? Pero es lo más importante, lo que concentra el pensamiento de Jesús más íntimo. Entonces, quiero leer con ustedes algo que dice, no vamos a hablar de todo lo que habló Jesús, pero sí algo que yo considero importante, no que sea más o menos importante, es igualmente importante. Quiero leer del capítulo 15, los versos 12 al 17 de Juan, Evangelio de Juan. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Preguntas. ¿Les gustó la primera parte de la predicación? Eso de que si eres siervo y que si estás contento, que tú vayas con el Señor y que hagas un pacto y que te perfore la oreja con la lesna, te va a doler pero poquito porque tiene madera. Está padre, ¿no? ¿Cuántos no quisiéramos hacer ese pacto con Dios? Pues no más una hoy, pero yo estoy seguro que sí les gustaría hacer un pacto así. Pues oye, padre, ¿no? ¿A poco no? Pero aquí hay cosas importantes en esto y dije que iba a hacer preguntas difíciles, ¿no? Pero bueno, primero vamos a desmenuzar esto del 15. Dice, este es mi mandamiento. ¿Quién es un buen siervo por principio de cuenta? ¿Cómo?
Supongo que quieren decir el que obedece, ¿verdad? La mayoría. Entonces, un hombre o mujer que es un buen siervo es el que obedece. Entonces quiere decir que se vale cometer errores, ¿o no? Si tenemos una sirvienta, que tenemos un evento importante o no importante, nos está sirviendo la cena o está atendiéndonos durante una visita muy importante, y se le cae la charola del café, ¿es una mala sierva o un mal siervo? Cometió un error, ¿verdad? Eso quiere decir que los que trabajamos en una empresa y cometemos un error, ¿somos buenos siervos o malos siervos? Pues ni buenos ni malos, ¿no? Habría que ver otra cosa, simplemente que cometió un error, ¿no? Pero si este empleado, si este trabajador siempre llega tarde, está todo el día en la computadora, en el chat, está cotorreando por teléfono, está contestando ¿cómo se llama? Sus mensajes instantáneos, ¿será un buen siervo o un mal siervo? Y todavía en la quincena se le pagan sus 500 pesotes. ¿Será un buen siervo o un mal siervo? ¿Por qué? ¿Porque gana poquito? Todos comprendieron, ¿verdad? Entonces tenemos que ver contra qué vamos a medirnos, si somos buenos siervos o malos siervos, ¿sí o no? Entonces aquí dice, Jesús define quién es un buen siervo. ¿Quién es un buen siervo? Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he mandado. ¿Mande? Amado, sí, perdón. Dice, nadie tiene mayor que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo? ¿Cómo estuvo el paso de siervo a amigo? Ahí hay un paso, lo ven, ¿no? Porque el que es siervo no necesariamente es amigo. Pero aquí ya hubo un paso de siervo a amigo. Y luego dice el 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces ya entendieron qué fue lo que dio el paso de siervo a amigo. Hay que obedecer en las dos. En las dos hay que obedecer. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, seas siervo, seas amigo, ¿qué quiere? Que nos amemos unos a otros. Se refiere a niños con niñas, ¿verdad? ¿No? Se refiere a que nos amemos. Aquí vamos a hacer un paréntesis rápido, que quiero decir que en griego hay 3 palabras que son diferentes y que a nosotros en español nos suenan igual. Amor, ¿sí? Si yo amo a mi esposa, es amor. Si yo quiero a Pepito, que es mi amigo, es amor. Y si quiero Eros, y si quiero a Jesús, también es amor. ¿Cuál es la diferencia? Entonces vamos a ver en el griego. En el griego, si yo amo a una mujer, es un amor eros, un amor erótico, ¿no? Si yo amo a Pepito, que es mi amigo, es un amor filos, es un amor filial, ¿sí? Y si yo amo a Dios, es un amor que está por encima de todo, por sobre todo, y es un amor ágape. Ajá. Entonces, eros, filos y ágape. Ajá. Pero aquí se refiere a qué amor? Al amor ágape, claro. Es un amor que está por encima de todo. Se cierra el paréntesis. Ahora, debo de amar más, fíjense, debo de amar más a mi esposa y a mi hija que a usted, que a cualquiera de ustedes.
A ver, somos una iglesia democrática, ¿no? ¿Quién vota porque sí? Clemente, Lupita. Yo creo que van a perder. A ver, ¿quién vota por qué no? Ups, están igual. Hay muchos indecisos. Fíjense que lo que dice aquí no dice que ame más a mi esposa o a mis hijos, sino que ame, ¿no? Y dice que ame incondicionalmente. No puedo amar más a mi esposa o a mis hijos que a cualquiera de ustedes. Lo que Dios me pide es que ame parejo. Lo que es parejo no es chipotudo, ¿no? O sea, debo yo de amar. Claro que hay un amor diferente, pero a la hora del verdadero amor, a la hora de manifestar una necesidad de un hermano. Miren, voy a poner este ejemplo que es muy claro. Sobre el amor de una madre para con su hijo. ¿Han leído la historia de la viuda de Sarepta? No. Ok. Le dice Dios a un profeta que era el profeta Elías, le dice, ¿sabes qué? Dile a este pueblo que voy a evitar que llueva durante 3 años. ¿Se imaginan el hambruna que se provocó? Y le dice, tú vete a un río, ahí te voy a dar de comer. Y te van a dar de comer, los cuervos te van a llevar de comer. Cuando se secó el agua de ese río, le dice, vete a Sarepta y ahí voy a encargarle a una mujer que te dé de comer. Entonces va llegando este hombre y en eso viene una mujer con su hijo y le dice, tú mujer, prepárame de comer. Le dice, ¿sabes qué? Ya vas. Te voy a dar de comer, pero que conste que venía a recoger 2 trozos de leña porque nada más me queda un puño de harina y pensaba preparar 2 tortas, una para mi hijo y una para mí, y me iba a dejar morir. Pero bueno, ahora pues te voy a dar de comer. Total, ya me voy, ¿no? Y le dice, mira, ¿sabes qué? Prepárame una torta súper chiquita, así nada más, cumple mi requisito, ¿no? Y prepara unas vasijas y no sé qué, y le dice, y vas a ver lo que va a hacer Dios. Pregunta, si Dios nos mandara que amáramos más a nuestra esposa y a nuestra hija que a cualquiera de ustedes, ¿la mujer hizo bien o hizo mal? O sea, lo que quiero decir no es que ni hizo bien ni hizo mal. La mujer simplemente había tomado una decisión y decidió, lo mismo le daba dar de comer una vez más que una vez menos a su hijo. De todos modos, se iba a dejar morir porque era viuda. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que tenemos que tener es el corazón dispuesto a obedecer a Dios. No estamos en competencia de ver quién amo a más, si a mi esposa o a mi hijo, que a ustedes. Si tuvieran una necesidad, debería de amarlos de la misma manera que amo a mi esposa y a mis hijos. ¿Queda claro? Ahora, ya les gustó la primera parte de la predicación y dije que venían las preguntas difíciles. Si un buen siervo pone por obra la palabra del Señor, vienen las preguntas difíciles. ¿Por qué en medio de nosotros? A ver, primero, ¿quiénes son siervos de Dios? ¿Tú no, Lupita? ¿Tú no, Paco? Bueno, Zafín zafado, dice. ¿No? O sea, levanten la mano. Si son siervos de Dios, digan, yo soy siervo de Dios, ¿no? Ok, entonces, un siervo de Dios, ante todo, lo caracteriza en su vida por obedecer a Dios, ¿no? Las preguntas difíciles, señoras y señores. ¿Por qué en medio de nosotros hay Ebodias y hay Síntiques? No saben quién es Evodia y Síntique, ya lo sabía. No saben quién es Evodia y Síntique. ¿Ah? La carta de Pablo a los filipenses, cuando Pablo se está despidiendo de los filipenses, les dice lo siguiente. Acuérdense que las cartas de Pablo se caracterizan, entre otras cosas, además de estar muy revueltas,
que en los últimos capítulos, en los últimos versículos de los capítulos, empieza a dar mensajes personales, ¿sí? Saluda a fulanita que es mi madre y la tuya, saluda a la casa de no sé quién, mira así y asado, salúdame a Perengano, ¿no? Entonces está dando mensajes personales. Y en el capítulo 4, verso 2 de la carta a los Filipenses dice lo siguiente. A ver qué entienden ustedes, cómo se llevaban estas dos. Dice, ruego a todas las, bueno, lo modifiqué para esta iglesia, pero dice en realidad, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, les ruego también a ustedes, compañeros fieles, que ayuden a estas que han combatido juntamente con nosotros en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quiénes son Evodia y Síntique? Sí, dice dos colaboradoras, ¿no? Sí, pero eran dos hermanitas que no se podían ver ni en pintura, ¿no? Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿no? O sea, no eran unánimes en lo que sentían una de la otra, ¿no? ¿Saben por qué empezó todo? ¿Les digo? Porque una vez en la iglesia de Evodia y de Síntique hicieron una comida. Entonces Evodia tenía niños, tenía dos niños, creo que eran de 6 y 4 años. Y ese día le tocó a Síntique servir allá atrás. Bueno, en la iglesia también servían en la parte de atrás la comida, ¿no? Entonces, cuando le tocó llevar los guisados a Evodia, ella llevó unos pollos para que, como siempre las hermanas de esa iglesia hacían la comida con mucho chile, ella dijo, yo voy a llevar unos pollitos para que aunque sea le toque una piernita de pollo al de 4 años y otra al de 6, ¿no? Pero como estaba sirviendo Síntique y ese día no le dijo Evodia lo que estaba haciendo, a la hora que empezaron los niños a pasar y que le sirvió Síntique a los hijos de Evodia. ¿Qué creen que le sirvió? Había una hermana que se llamaba Glorificada, creo, ¿no? Que hacía el guisado muy picoso porque así le gustaba a su hijo Alejandro, a su esposo Alejandro, ¿no? Entonces le sirvió del guisado más picoso. Y entonces que se prende Evodia, y con razón, ¿no? O sea, como si yo le traje las piernas de pollo para mis hijitos y esta le sirvió esto, y desde ese día perdieron unanimidad. ¿Sí me creen? ¿Se dejaron de hablar? ¿Se veían mal? Pues, ¿cómo le voy a hablar a una mujer que no se pone a pensar en mis hijos? Decía Síntique. Digo, Evodia, ¿no? Esa Síntique me las paga porque me las paga, ¿no? Y de ahí empezaron y se agarraron coraje. ¿Quién tenía razón? Pablo, ¿no? Le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿o no? O Evodia o Síntique. Porque si las dos eran siervas, tenían que ponerse de acuerdo por obedecer a su amo, ¿o no? O sea, la primera parte estuvo padre, pero la segunda como que, ¿no? No, y no es el único caso, porque también en medio de nosotros, hay mujeres que se han divorciado de sus esposos. Y con razón, ¿eh? O sea, los esposos eran unos filisteos incircuncisos de lo peor. No, sí, de lo peor, de veras, ¿no? Porque hemos de reconocer que los hombres, nosotros los hombres como género, se dice, somos gandallas cuando no estamos con el Señor, somos peor de lo que se imaginan, ¿no? Porque habemos en medio de nosotros gentes, como les decía, que éramos golpeadores, ¿no? Que tratábamos mal a la mujer, pero en serio, o sea, de golpes morados en el ojo, de arrastrarla de los cabellos, de patearla, o sea, hubieron aquí gente que les dieron una vida ínfima a las mujeres, ¿no? Pero esos hombres son filisteos incircuncisos en términos del rey David. ¿Qué quiere decir eso?
que no conocen a Dios. Y nosotras, mujeres, conociendo a Dios, los aborrecemos como ellos nos aborrecieron a nosotros siendo gente que no conoce a Dios. ¿Me explico? Y hablamos mal de Él y lo negamos y hablamos mal de Él ante nuestros hijos y hacemos y decimos y todo, pero no lo perdonamos. Cuando lo que dice nuestro amo dice, sí, pero ¿saben qué? Ahí pongan cuidado, porque dice que nos amemos los unos a los otros, es decir, entre hermanos. Si alguien te hace daño, dale otra patada. ¿No? ¿Qué dice Jesús? Dice, ora por tus enemigos. ¿Cómo dice? Ora por tus enemigos. No tienes razón de aborrecer a tu esposo, aunque te hayas divorciado de él bajo las peores circunstancias. No tienes razón de hacerlo. ¿Sí o no? Pero eso no es todo. En medio de nosotros hay hombres y mujeres que sus padres les dieron una vida semejante a la que les dieron a sus mamás, a sus esposas, pues, estos hombres. Y que no los pueden ver ni en pintura. Y que están anhelando el día que venga a pedirles perdón por las cosas que vivieron de niños. ¿Y sabes qué dice Jesús? Haces bien. No veas por él. Dice que una de las características, fíjate, eso es aquí algo que me impresiona, la carta de Pablo a los romanos, dice, hablando de la degradación del pecado, si tú te pones a leer Romanos, capítulo 1, 2 y creo que hasta el 3, te habla de cómo fue evolucionando el pecado. Y una de las listas, cuando te da la lista de los pecados, creo que es en Romanos capítulo 3, dice, uno de los pecados, dice, sin afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural? El afecto que tiene un padre por su hijo. Bueno, pues un padre filisteo incircunciso no tiene ningún afecto por su hijo, tan es así que andan regando hijos por el mundo. Y lo mismo le da meterse con una mujer que con otra, porque tienen es algo que se llama calentura. Y calentura, todos me entienden, ¿verdad? No les interesa si tuvieron hijos o no tuvieron hijos. No se responsabilizaron de ellos y anduvieron con una mujer, con otra, y nunca se responsabilizaron. ¿Qué es lo que no tienen esos hombres? Afecto natural. Pero si tú como hija de ese hombre que te engendró, como hijo o hija de ese hombre o mujer que te abandonó, oye, ¿qué dije? Te abandonó, pagas con la misma moneda, también tú tienes falta. También tú. Entonces no se vale imaginarte que estás parado junto a la puerta de tu amo y que le dices, sí, Señor, perfórame aquí, si no obedeces. ¿Qué dije? No te imagines, no es una novela, esto no son novelas, esto es la vida real, el cristianismo real. Si hay una mujer o un hombre al que tú aquí no lo soportas, no le hablas, estás mal. Y aunque creas que porque vienes a la iglesia cada 8 días, aquí, que te estás ganando un lugar en el cielo, porque vienes y barres y que no sé qué, y que cuidas a los niños y que eres profesor de karate gratis aquí en la iglesia, y lo que quieras, y no obedeces cuando tienes que obedecer, cuando no obedeces, cuando tienes que obedecer, te vas a ir, ¿cómo dice? De balde. ¿Cómo? De balde. Dice el Señor que en aquellos días van a llegar y le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, yo di clases a los niños, yo barrí todos los domingos en la iglesia, vendía dulces con los de ictus cuando se iban a ir. ¿Qué te va a contestar? ¿Qué te va a contestar? Mira, el otro día me subí a un taxi y me dice el taxista, no, si yo fuera presidente, yo en 6 años le daba chamba a todos, hasta a los que venden drogas. Y me empezó a choricear ahí, que no, y que... Bueno, yo le compartí
Pero este hombre era extremadamente sabio, o sea, no había nadie que le pudiera enseñar algo a este hombre. Yo me puse a orar y dije, Dios, dame por favor un don que no sé si exista, yo creo que es el don de palabra de ciencia, pero le dije, mira, dame la capacidad de que cuando me suceda que hablo con alguien, le sepa decir exactamente cuál es el problema que tiene ese hombre en su vida para que lo cambie, no porque yo sea chismoso, sino para que lo cambie, por favor. Porque si yo hubiera tenido esa virtud en la vida de este hombre, le hubiera callado de un trancazo y le hubiera dicho cuál es el problema en su vida y que se quedara por lo menos pensando en lo que tiene. ¿Sí comprenden? Lo mismo quiero ahorita. Saber cuál es el problema que tenemos cada uno de nosotros y que un día también venga uno de ustedes conmigo y me diga, ¿sabes qué? Porque no estoy yo exento de nada, ¿no? Y poder decirles para que podamos transformar nuestras vidas en algo y ser siervos fieles para con Dios. Eso es lo que anhelo y estoy pidiéndole a Dios que me lo dé para que cuando habla con alguien pueda decirle, no me estés choriceando y ahí te va, ¡pah! ¿No? Porque si no te vas a ir de balde. Nos vamos a ir de balde. Y es lo que necesitamos. Mira, tú podrás decir, ay, este hermano ya no me gustó. No, pues a lo mejor no te gusta, pero es lo que necesitas. Cuando Jesús predicaba, decían la gente, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? ¿Y sabes qué les contestaba Jesús? Bueno, no se lo crean tanto, muchachos, espérense. Eso les decía Jesús. Les decía, esos se fueron, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Y no es que no importe, que no nos importe que se vayan o que no se vayan, sí nos importa, pero importa más que ustedes transformen su vida para algo productivo, para que sean verdaderamente siervos fieles. Porque dense cuenta que el paso de siervo a amigo es la misma característica de ser siervo, un buen siervo. ¿Cuál es? La obediencia. Que se siente gacho saber que yo soy una Evodia y que tengo mi Sintique. Se siente gacho, ¿no? Me descubrieron. Pero de que tengo que arreglar la situación, la tengo que arreglar. Con mi papá, con mi mamá, la situación que sea, la tenemos que arreglar. Ya no estuvo tan padre, ¿verdad? O sea, es momento en el que no solamente debemos de pensar en lo bonito que sería traer perforada la oreja por una lesna en la puerta del Señor, ¿no? Y ahí nos imaginamos si no somos obedientes. Por eso dice la Biblia, le veremos, mas sin ningún atractivo para que le deseemos. Y entonces entenderemos por qué uno de los títulos de Jesús es el deseado de todas las naciones. ¿Qué tiene este hombre que queremos, a pesar de lo que se siente aquí, de obedecer, de perdonar, de arreglar, queremos estar con él? Dice, he venido para que tengan vida y para que tengan vida eterna. Esto, si lo arreglamos, es disfrutar de la vida eterna. Si no, nos vamos a ir de balde. Decía que la Biblia es un libro actual. Es un libro que no oculta nada, por eso quisiera tener esa capacidad de poder ver, lo digo para poder ayudar y que yo también sea a la vez ayudado. O sea, no estoy diciendo, no, pues aguas porque el día que lo tenga voy a andar atrás de todos, ¿no? No, para que también si ven algo, vengan y me lo digan, porque se requiere del mismo valor ir y decir que venir y decirlo, ¿no? Decía que, por ejemplo, la Biblia no oculta nada. Por eso Jesús dice, también ustedes se quieren ir. Y miren, el apóstol Pablo, vean la diferencia entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿no? Y en la segunda dice un hermano, aprende y dice, Pedro, siervo y apóstol. En cambio, si ustedes ven las cartas de Pablo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol.
O sea, pone primero el servicio, la humildad, ¿no? Pero aún con todas lo complejas que son las cartas de Pablo, lo hermosas que son, lo complicadas que son, también el Señor no le escondió sus defectos. Miren, el mismo Pablo que escribe en la carta de los Romanos, creo que en el capítulo 16, que dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué entienden por eso? Que si tengo que hablar de alguien, hable lo mejor de ese alguien, no lo peor. Ajá. Y el mismo Pablito, el mismo que escribió eso en los Romanos, en los Corintios, al despedirse de la primera a los Corintios dice, le he pedido al hermano Apolos que los vaya a ver, pero no ha querido. Ay, estoy orando porque Dios lo bendiga y que un día lo convenza de que los vaya a ver. ¿Qué tienes que andar de chismoso hablando mal de Apolos? Si ha podido o no ha podido. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? El mismo Pablo que dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en la carta a los Corintios está balconando a Apolos que no ha tenido, en otras palabras así, pues dice que no ha podido, pero yo la verdad no le creo, ¿no? O sea, la Biblia no oculta nuestras deficiencias, nuestras imperfecciones. Pablo mismo no era perfecto, tan no era perfecto que ahí lo tienen, ¿no? Era un hombre en constante perfeccionamiento para llegar a ver si logro hacer aquello para lo cual he sido llamado, dice en Filipenses, ¿no? Lo mismo queremos cada uno de los que predicamos aquí para ustedes, y espero que lo que ustedes desean, que lo que yo deseo para ustedes lo deseen también para mí, y que tengan la virtud de venir a decírmelo cuando lo vean, porque hay veces que no lo veo, algunas otras lo veo y no crean, no me gusta lo que veo. ¿Qué pues vamos a hacer? ¿Qué pues vamos a hacer? La Evodia y la Síntique que se pongan de acuerdo, ¿no? Los que tienen problema con su esposo o con su esposa, que fueron maltratados, que no le hablan, que no lo ven, que no quiero que lo quieran como cuando se enamoraron de ellos y se casaron, lo entiendo, pero que oren por ellos, por la grande necesidad que tienen, y por aquellos que no perdonan a sus padres, a sus tíos, a sus no sé, que se encuentren en una situación determinada, que arreglen la situación, de alguna manera la tienen que arreglar. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie, por favor. Dios, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos des la sabiduría para poder actuar en el mejor momento oportuno. Que nuestro corazón pueda ser confortado, pueda ser trabajado, Señor, por tu palabra, para que podamos poner por obra estas cosas que hemos escuchado. Anhelamos, Señor, ser hombres de pacto contigo, poder establecer estos pactos, pero porque cumplimos tu palabra, Señor. Queremos ser llamados tus amigos. Queremos, por sobre todas las cosas, hacer tu voluntad, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.